¿Cómo controlar los sentidos? Establécete en Atman Jnana, es decir, el autoconocimiento de tu verdadero ser, del alma inmortal. Solo mediante la autorrealización venceremos a los sentidos, al cuerpo y al intelecto, y por tanto al deseo. Por tanto, establécete en Atman y los sentidos no te dominarán. En el anterior verso del Gita, Krishna explicó a Arjuna que el deseo, kama en sánscrito, destruye el conocimiento, jnana, y la autorrealización, vijnana. Y en otros anteriores también nos explicó cómo restringir los deseos. Ahora, en el verso 42 del capítulo sobre el Karma Yoga del Bhagavad Gita, Krishna nos explica cómo controlar los sentidos mediante Atman Jnana. Y os leo este verso. Dicen que los sentidos son superiores al cuerpo. Superior a los sentidos es la mente. Superior a la mente es el intelecto, pero superior al intelecto es Atman. Krishna nos está explicando un nivel jerárquico, desde el cuerpo, el más inferior, por donde ataca el deseo, hasta Atman, el estado superior en el que el deseo nada puede ganar. Y este es el proceso: cuerpo, sentidos, mente, intelecto y Atman. Cierra por un momento tus ojos y piensa en tus manos. Su rango de actividad, es decir, su alcance, es muy limitado. Yo puedo llegar hasta aquí, sobre todo si los comparas con cualquier otro de los sentidos, como por ejemplo la vista. Tus ojos pueden ver una cima de una montaña, pero tu mano no puede acariciarla hasta que la hayas escalado. Por eso Krishna dice que los sentidos son superiores al cuerpo. A continuación nos dice que superior a los sentidos es la mente. Has necesitado escalar la mente para acariciar su cima con tu mano, pero sin tu mente, tu cuerpo jamás hubiese iniciado la escalada. Además, durante todo este tiempo, ¿te imaginas las miles de cosas por las que habrá divagado tu mente? Y como dice Arjuna, la mente es tan difícil de controlar como el viento. Luego Krishna afirma, superior a la mente es el intelecto, y es lógico. Todo lo que hace tu mente lo hace por mandato de tu intelecto. Es quien discrimina. Si tu intelecto le dice a tu mente que no debes subir a la montaña, tus manos jamás la acariciarán su cima. Y Krishna concluye, pero superior al intelecto es Atman. Atman, tu alma, ni tiene forma, ni el viento la puede secar, ni el agua mojar, tal como explicó Krishna en el capítulo sobre el Sankhya Yoga o el Yoga del Conocimiento. A nuestra infinita alma ni le afecta ni el espacio, ni el tiempo, ni la causalidad, o, en términos de la filosofía Vedanta, ni el nombre ni las formas. Por lo tanto, ¿cómo podría el deseo vencerla? ¿Cómo algo finito podría vencer a lo infinito? La conclusión es clara: establécete en Atman y los sentidos no te dominarán. En la filosofía Vedanta, todo lo que no es Atman es llamado Yada Anatma, es decir, como una especie de masa de insensibilidad. Es Atman quien da luz y vida a esa enorme masa de insensibilidad en la cual mora nuestro cuerpo, nuestros sentidos, nuestra mente y también nuestro intelecto. Krishna nos está diciendo que debemos centrar nuestra vida en Atman, y es entonces cuando el hombre se liberará de su peor enemigo, el deseo, kama. Así venceremos a los sentidos, al cuerpo y al intelecto, a todos ellos. En palabras de Swami Vidyaprakashananda, no somos el cuerpo, no somos los sentidos, no somos la mente, no somos el intelecto, somos el bendito Atman, puro y perfecto, infinito y eternamente dichoso. En el último verso de este capítulo, Krishna resumirá sus enseñanzas respecto a vencer al deseo mediante Atman Jnana. Y os leo este último verso de este capítulo sobre el Karma Yoga. Y dice, oh Arjuna de los poderosos brazos, así sabiendo que el alma es superior al intelecto, somete a tu ser inferior, sentidos, mente, intelecto, por el ser superior, el Atman, y mata a ese formidable enemigo en forma de deseo. Fijémonos que Krishna finaliza este capítulo sobre el Karma Yoga enfatizando en el conocimiento de Atman. Podemos inferir que el jnana es el fundamento del Karma Yoga.
Qué grande es el Karma Yoga. Muchas gracias. Om Namaste.